Y esto se ve principalmente en estos eventos, en esa potenciación a largo plazo y también en los procesos de depresión a largo plazo. Estos ayudan a moldear la neurona y a enfatizar, cuando son procesos a largo plazo, estos mismos eventos de aprendizaje y de memoria, y ayudan también a eliminar aquellas neurotransmisiones debilitadas para poder optimizar precisamente el sistema nervioso en lo que es necesario y en esas neurotransmisiones que sí son importantes en el organismo. Entonces fíjense la importancia que tiene no solo modular para aumentar y desarrollar esos procesos de potenciación a largo plazo, sino que también es importante que esos procesos neuroplásticos ocurran cuando se hace depresión, que se puede decir que es como un proceso opuesto al que ocurre cuando hay potenciación a largo plazo. Está la plasticidad estructural, y ya aquí nos estamos refiriendo a cambios físicos en la arquitectura de la neurona. Se pueden incrementar los procesos de sinaptogénesis, quiere decir aumentar la cantidad de sinapsis. Aumentan también a nivel de la neurona lo que son las espinas dendríticas, que después vamos a ver que son estructuras que ayudan a potenciar ese proceso de neurotransmisión. Y tenemos como tercer mecanismo la neurogénesis. En este caso es, como los conocemos de los procesos embrionarios, la generación de nuevas neuronas. Y vamos a ver como mucho tiempo, esto todavía mucho más allá, ya a finales del siglo XX, es que empezamos a hablar de neurogénesis adulta y a demostrar que hay nuevas neuronas, inclusive durante toda la vida, aunque este proceso se vaya reduciendo con la edad, pues siempre hay procesos neurogénicos que pueden ser inclusive estimulados por diferentes factores. Y finalmente, la reorganización funcional. Esta nos habla cómo el cerebro se puede adaptar y cómo algunas estructuras pueden acoger inclusive funciones de otras estructuras perdidas. Entonces, cuando hablamos de la plasticidad sináptica, pues ya hemos dicho que precisamente uno de los procesos, el proceso de potenciación a largo plazo, que como decíamos es la base principal del aprendizaje, podemos ver cómo en un proceso de neurotransmisión normal, que es temporal, que es rápido, que ocurre en milisegundos, como vemos en la figura donde dice transmisión sináptica normal, nosotros vamos a recibir un estímulo, vamos a despolarizar la membrana de las neuronas presinápticas, que van a liberar entonces el neurotransmisor a la sinapsis y que va a ser recibido por receptores a nivel de la neurona postsináptica, como lo vemos aquí. Sin embargo, este se va a controlar a través también de muchos de los, como vemos aquí, canales, por ejemplo, de magnesio, que bloquean el receptor y pueden asimismo finalizar ese proceso de neurotransmisión que es necesario para la respuesta a un estímulo determinado. En el proceso de potenciación a largo plazo, que generalmente está precedido por la intensidad del estímulo y también su repetición, entonces nosotros lo que hacemos es intensificar la expresión de receptores en la neurona postsináptica. Quiere decir, ya en este caso, fíjense que ese bloqueo que hay para que no haya más expresión de receptores es eliminado precisamente por esos canales de calcio que además hacen cascadas intracelulares, y esto trae como consecuencia cambios estructurales, pero además la expresión de nuevos receptores que van a facilitar este proceso de neurotransmisión. Esto se puede decir que es muy importante, actividades que nosotros desarrollamos para estimular estos procesos. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a tocar instrumentos musicales y hacemos esta repetición, cuando estamos en este proceso de aprendizaje, estamos estimulando estos procesos de potenciación a largo plazo. Cuando nosotros aprendemos idiomas, en la medida que aprendemos varios idiomas, también estamos haciendo esa estimulación de procesos de potenciación a largo plazo y que están intensificando los procesos de memoria y de aprendizaje. Asimismo, pasa con la depresión a largo plazo. Esa potenciación lo que hace es eliminar o desacelerar aquellos procesos sinápticos que no son necesarios. Si hablamos de la sinapsis, de la plasticidad estructural, pues ya estamos viendo los cambios en la citoarquitectura de las neuronas.
Fíjense los procesos de sinaptogénesis. Nadie tiene como un apuntador, este no me funciona más para poder... Entonces estábamos hablando bueno, no importa. En este caso, no tampoco, es en el primero. Como decíamos, en la plasticidad estructural vamos a ver que van a haber cambios en cómo se van a expresar las conexiones en estas neuronas. Fíjense que los procesos de sinaptogénesis que terminan de desarrollarse después del nacimiento, pues se pensaban que después de que pasaban esos primeros años de la infancia, pues eran estáticos y así quedaban. Sin embargo, esto es un proceso que es continuo y que dependiendo de esa intensidad de estímulos, entonces puede hacer cambios en la vida cotidiana, pero también cuando hay lesiones cerebrales, nosotros vamos a ver que también esto se puede incrementar para poder mimetizar el proceso que está ocurriendo en las diferentes regiones cerebrales. También se hizo el hallazgo, este dibujo que vemos pues, en la parte derecha, el último que se ven como esos puntos que son las espinas dendríticas. Esto es un dibujo hecho por Ramón y Cajal, un premio Nobel del siglo pasado, antepasado, ya tengo que decir, y que él fue muy inquieto en toda la parte de poder demostrar si de verdad las neuronas inmutables del sistema nervioso o tenían estas capacidades. En el momento que él hizo esa descripción, ese dibujo, que es de su mano, muchos dijeron que son artefactos de la observación, quiere decir ruido, quiere decir algo que no estaba diciendo nada, y muchos años después se demostró que no era así, que precisamente el incremento de esas espinas dendríticas estaba relacionado era directamente proporcional con la capacidad de procesos sinápticos que podían realizar las neuronas. Por otro lado, también está lo que llamamos la poda neural o poda sináptica. Esto es un proceso que se había demostrado mucho en los adolescentes, precisamente después de los 2 o 3 años, esa poda sináptica, y eso explicaba un poco por qué los niños, inclusive hay películas que recrean esto, si vieron Los Pequeños Genios o Los Pequeños Gigantes, donde los niños se tienen como un idioma que solamente entienden ellos en estas etapas. Y eso explica muchas veces, o sea, eso era un poco para la ficción de refrescar de que ellos podían entenderse, pero lo que sí se sabe es que después ustedes traten de pensar si pueden recordar algunos eventos de cuando ustedes tenían 1 año o 2 años. Hay gente que me han dicho que sí, bueno, es creíble, pero ¿qué es lo que sucede? Que a este nivel ocurre una gran poda neuronal donde se eliminan una cantidad de neuronas y conexiones que no son necesarias para los procesos que se van a seguir desarrollando. Esta poda neuronal se pensaba que solamente se desarrollaba en estas etapas, sin embargo se ha visto que esta se repite en los momentos de la adolescencia y también inclusive ya en la adultez. Y esta va a estar muy asociada a nuestro nivel de vida, al desarrollo y la salud mental que nosotros hayamos dado y también a las actividades que realizamos. Vamos a enfatizar neurotransmisión en aquellas habilidades que nosotros desarrollamos y vamos a eliminar otras que no son utilizadas, las vamos a debilitar a través de esta poda neuronal. Y aquí lo tenemos, fíjense que en este esquema de la izquierda estamos viendo un experimento que se hace en ratones. En este caso son ratones que son estimulados con cocaína y como control se utiliza la salina. Y lo que se quiere ver es qué es lo que pasa con la aparición, la demostración de esas espinas dendríticas. Se demuestra que aumentan en el caso de aquellos animales que tienen cocaína. Entonces estamos viendo que en estos procesos también hay adaptaciones o hay plasticidad que son no adaptativas. En este caso, esta plasticidad no adaptativa lo que trae como consecuencia es el abuso, la dependencia después que se va a crear esta cocaína. ¿Por qué? Porque fíjense que generalmente cuando consumimos la cocaína ya tenemos algunos estupefacientes, unos mimetizan a los neurotransmisores, en el caso de la cocaína no, la cocaína lo que hace es que
se estimule la producción de dopamina, del neurotransmisor, que además es un neurotransmisor que está implicado en los procesos de placer. De hecho, si nosotros tenemos hambre y comemos, pues estamos estimulando, pero llegamos a una saciedad que hace que ese proceso de neurotransmisor cambie y nosotros paremos de comer, no sigamos. Bueno, hay algunas personas que tienen un problema en eso, entonces trae como consecuencia que no llegue esa saciedad. Pero en todo caso la cocaína logra esto, lo intensifica y hace que el sistema sea dependiente a ella para poder tener ese nivel alto de placer sin tener ese control de saciedad. ¿Y eso cómo se traduce? En la aparición de todas esas espinas dendríticas. Entonces estamos viendo como algunos procesos de neuroplasticidad son procesos no adaptativos y negativos en este caso para el cerebro. También tenemos la neurogénesis adulta. Como le decíamos, la neurogénesis siempre fue caracterizada o siempre fue entendida como un proceso que ocurre durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, se le pone ese apellido de adulta porque esto sí, hasta finales casi del siglo pasado, se decía o se conoce, todos conocemos que las neuronas son posmitóticas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? ¿Qué biólogo por ahí me dice que es neurona posmitótica menos Paula? Por allá levantaron la mano, ¿quién fue? ¿Sí? Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que precisamente la alta especialización que tienen las neuronas le cuesta su división. Después que las neuronas se diferencian, y ya sabemos que pueden ser dopaminérgicas, colinérgicas, GABAérgicas, serotoninérgicas, pierden esa capacidad para poderse dividir. Lo que quiere decir que mucho tiempo era un poco inverosímil o increíble que nosotros lo que hacíamos era durante la vida perder neuronas y aprender más. Quiere decir que teníamos superneuronas que podían entonces con todos esos procesos. A finales del siglo pasado, con el desarrollo tecnológico, como siempre le digo a los estudiantes, eso va de la mano, porque en la medida que podemos observar más, que podemos probar más, podemos explicarnos estos procesos, se empiezan a utilizar marcadores celulares como la del BRDU, bromodesouridine, que es un análogo, es un nucleótido sintético, análogo de la timina, que es capaz de incorporarse en el ADN cuando éste está en división. Eso fue muy bueno porque cuando se hizo ese marcaje en el cerebro de adultos, en ratones adultos, se observaron marcajes. Primeramente, lo que se pensó, estamos marcando glías, porque en el cerebro no solamente tenemos neuronas, así que estamos marcando glías. Sin embargo, la arquitectura que se veía de las células no daba para que fueran este grupo celular. Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a utilizar doble marcaje. Vamos a utilizar marcadores específicos de neuronas y este BRDU que es capaz de intercalarse si la célula está en división. Y oh, sorpresa, se observaron neuronas marcadas con BRDU. Eso tiraba abajo todo lo que se había planteado hasta ese momento, que eran las neuronas posmitóticas y no es capaz de dividirse. Sin embargo, después de tener ese primer hallazgo y querer derrumbar todo lo que se había demostrado en ese momento, se dieron cuenta que no, que esto no era así, sino que en el cerebro también tenemos células madres, células que se quedan en ese preciso momento de quiescencia en el ciclo celular y que no se diferencia, pero ante estímulos específicos tienen la capacidad de poderse diferenciar, poder migrar y poder incorporarse a funciones cerebrales. Algo que era muy interesante es que precisamente los nichos de estas regiones neurogénicas, ahora sí. Bueno, el tercero ya, muchas neurogénesis. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no, las neuronas siguen siendo neuronas posmitóticas. Después que se diferencia, pierden esa capacidad. Pero nosotros durante toda la vida tenemos la oportunidad de incorporar nuevas neuronas. Y esto va a estar muy directamente proporcional con los procesos que hagamos. Hay muchos elementos como el ejercicio físico, el ejercicio mental, el aprendizaje de música,
que son inductores de neurogénesis adulta, pero hay otros que son, que lo que hacen es disminuir esa neurogénesis, el uso de estupefacientes, el estrés, el cortisol, va en contra de todos estos procesos de neurogénesis. Pero fíjense que es muy importante porque es uno de los mecanismos, y después de demostrar que sí existía, pues hoy se estimula mucho que esos nichos neurogénicos estén constantemente, pues entonces formando esas neuronas y migrando precisamente a las áreas más importantes, hipocampo, o sea, son áreas que tienen que ver con los procesos de memoria y aprendizaje. Ya no sé qué marcador es el que tengo que coger. ¿Cuál será? No, me están haciendo todas las pruebas aquí de la plasticidad cerebral. Tengo 3 marcadores que ahora uno funciona. Sí. Entonces, esto es lo que sustenta también todos los procesos plásticos que ocurren en el cerebro y que están mediados por estos mecanismos. ¿Cuáles son esos estímulos? Como lo decía, orientaciones espaciales, todos esos juegos que se hacen. Ahora se ha hecho muy, yo creo que eso es una cosa positiva, se ha hecho muy común que entre las familias hagan juegos, que vuelvan a jugar, que no sea el computador, que no sea el celular, sino que vuelvan a jugar. Por eso aprovecho para hacer una publicidad, que no se me olvide, que tenemos un rally cerebral y no tenemos participantes, así que los invito a participar mañana al rally cerebral para probar sus procesos neuroplásticos. Pero además la interacción social, todo lo que estimula emociones positivas, nos va a traer también procesos de plasticidad y también factores neurotróficos. Estos factores neurotróficos son proteínas que produce el mismo organismo que ayudan a todo el trabajo de las neuronas. Hoy en algunos tratamientos se hacen inclusive proteínas naturales de otras especies o sintéticas, y con estos tratamientos ayudan también a que se estimulen estos procesos de plasticidad cerebral. La reorganización funcional, también otros aspectos muy importantes. Y en esta, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues precisamente cuando hay accidentes cerebrovasculares, como procesos isquémicos, ya sabemos que tenemos, según el foco isquémico, una pérdida importante por falta de oxigenación, de irrigación sanguínea al cerebro, que trae como consecuencia procesos degenerativos. Y fíjense que se ha demostrado que cuando ocurren estos procesos, primero, si tenemos un cerebro que es saludable, y eso lo pueden ver ustedes seguro viendo personas que han tenido isquemias cerebrales y que los focos isquémicos han sido muy parecidos, y podemos personas después de 6 meses que no podemos darnos cuenta que tuvo una isquemia, mientras que otras quedan con procesos a lo mejor parapléjicos o con algunas afectaciones, y eso es directamente proporcional con esos procesos de plasticidad que han ocurrido, aparte de todo el tratamiento pues, médico que se aborda en estos casos. En este caso, primero hay cambios precoces, como se ve en la resolución del edema, del tejido necrótico. Estos procesos, cuando son rápidos y precoces, son muy buenos porque hacen que el foco isquémico disminuya y no se amplíe, y esas señales necróticas no se vayan ampliando en el tejido. Segundo, hay reorganización en las áreas motoras secundarias que tienen que ver, y esto también se traduce en cuáles son los efectos motores que va a tener después de la recuperación de esta isquemia. Pero una de las características más impresionantes es precisamente la reorganización interhemisférica, cómo hay una compensación del hemisferio no afectado en las tareas que tenía que hacer el hemisferio que ha tenido afectaciones, que la puede acoger muchas veces completamente, y eso se ve en la recuperación que pueden tener las personas. Y eso tiene que ver también con todos estos procesos de plasticidad cerebral. Entonces, aquí podemos ver un resumen de cómo son estos mecanismos. Podemos ver ahí no solamente, podemos ver las plasticidades que son adaptativas y que son positivas y que nos van a traer todos estos procesos de recuperación del cerebro o de aceleración en muchas de las funciones que debe desarrollar, pero vemos también que hay plasticidades que son no adaptativas y que en este caso también son procesos plásticos, pero que en general traen consecuencias no favorables para el sistema nervioso. Las intervenciones actuales, como la vemos hoy, muchas están a nivel experimental, otras están en ensayo clínico, pero quiero resaltar la que sí se utiliza con gran éxito, que es precisamente, aquí la tenemos, la que es la estimulación transcraneal, que puede ser como con artefactos magnéticos o eléctricos, y que con eso se hace estimulación de las áreas afectadas con resultados muy importantes.
En este caso, sí tenemos evidencia, aquí la tenemos. Fíjense que puede ser la estimulación magnética transcraneal, que es el primero que vemos, donde vemos este artefacto que lo que hace es estimular las zonas específicas que están dañadas. Eso se utiliza en muchas patologías, no solamente en la parte neurodegenerativa, sino en otras patologías que se tratan crónicas. Y también tenemos la que es estimulación transcraneal por corriente directa, que ya en este caso se utilizan electrodos, y estos también pueden estimular zonas específicas para aumentar estos procesos neuroplásticos. Traen como consecuencia, como ven, principalmente se utilizan en depresión resistente, en rehabilitación después de accidentes cerebrovasculares, cuando hay dolor neuropático, en trastornos del movimiento, enfermedades neurodegenerativas, en este caso como el Parkinson, y en trastornos cognitivos y en el aprendizaje. ¿Cuáles son los factores que incrementan toda esta neuroplasticidad adaptativa? Pues ahí lo tenemos. Ejercicios, hace mucho ejercicio, bailar, es tan rico, es buenísimo para estos procesos. Así que bailen mucho, sonrían mucho, no se estresen, eliminen el cortisol, duerman bien, no engañen a la melatonina, que ella sola se produce a las 2, 3 de la mañana, entonces no cierren las ventanas, que ella igual no va a aparecer. Y eso recupera al organismo, es el momento de recuperación y además de concentración de toda esa información que tuvimos a largo plazo para la construcción del nuevo aprendizaje. Por supuesto también motivaciones, toda la parte de emociones positivas, la alimentación saludable y que tengamos un sueño de calidad, cosa que hace muchos días que no tenemos. Por supuesto también hay factores que van en contra de estos procesos de neuroplasticidad, como son precisamente estos contrarios. Si dormimos mal, no tenemos calidad en el sueño. Si utilizamos sustancias, no solamente estos psicoactivos, sino inclusive algunos medicamentos que son recetados, pero que a veces abusamos y que nos traen estos problemas de disminución, el alcohol, comidas no saludables. Y quiero, antes de terminar, poner un ejemplo de un caso clínico importante. En este caso, Crystal Stevenson fue una niña que tenía desde nacimiento epilepsias bastante drásticas que le estaban afectando y se decidieron, pues una de las formas de tratar es hacer focos, extraer los focos epilépticos. O sea, hacer un punch en el cerebro y extraer esa área que está provocando esa epilepsia. En este caso era muy generalizada y a ella le quitaron un hemisferio. Así que miren que ella después de eso, por supuesto perdió muchas habilidades, ni hablar, ni caminar, ni poderse comunicar, pero después de los años la recuperó casi todas. Quiere decir que un hemisferio fue capaz de suplir todo lo que podía hacer el otro hemisferio. Esto es un caso impresionante de neuroplasticidad cerebral. Entonces, para terminar, me gustaría decir las palabras que dijo Ramón y Cajal, premio Nobel en Medicina y Fisiología. Se puede decir padre pionero de las neurociencias. Y en el momento que él vivió no pudo demostrar que el cerebro era neuroplástico. Y se hablaba mucho de ser rígido, no dinámico e inmutable. Pero él dijo que todo el hombre, y nos dio la premisa, puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Muchas gracias por la atención y los invito al rally cerebral. Solamente tengo 5 personas y necesito por lo menos 12, 16 personas. Se van a divertir, van a estimular todos esos mecanismos neuroplásticos porque van a tener que jugar, responder preguntas, correr, resolver acertijos. Por favor, participen. Gracias.